Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de mayo de 2018. En calendario económico tenemos para el día de hoy indicadores líderes en Japón en línea con lo que el mercado había anticipado para la medición preliminar del mes de marzo. Indicador descendiendo del 106 al 105. En Francia se dio a conocer cifras de producción industrial con una desaceleración importante. El mercado había anticipado niveles del 2.8, pero el dato de crecimiento fue solamente 1.8%. Recuerden que solamente el día de ayer tuvimos una noticia que superó las expectativas para la zona euro relativa al tema industrial en Alemania, pero el resto de cifras está mostrando desaceleración como tal. También en los Estados Unidos estamos a la expectativa de cifras del IPP, que acaba de ser publicado, 2.6% por debajo de lo que se había estado esperando. Sin embargo, esto no ha tenido incidencia en la tendencia alcista del mercado de renta fija del día de hoy, que verá cómo en Estados Unidos hacia el mediodía se realizará la colocación de tesoros a 10 años por cerca de 25 billones de dólares y sería la primera vez en 7 años que la tasa de corte sería igual o superior al 3%. Con respecto a Estados Unidos, también se esperan las cifras de inventarios mayoristas más adelante en la mañana, una expectativa de incremento del 0.5%, 9:30 de la mañana, inventarios de petróleo, como adelantará más adelante Natalia, hay una expectativa que puede no ser cumplida en esta ocasión. Llevamos, como mencionamos el día de ayer, 10 de las últimas 14 semanas con incremento en los inventarios en Estados Unidos. En apariencia puede ser esta semana una semana de descenso. Con respecto también a Estados Unidos, nuevamente hablará el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, algunos comentarios interesantes del día de ayer de este funcionario. Y en México, cifras de inflación al consumidor que acaban de ser publicadas también, 4.55% frente a una expectativa de 4.59%. Inflación en México continúa su tendencia a la baja, con expectativa que tiene el Banco Central de que alcance el nivel del 3% para comienzos del 2019 y que cierre este año eventualmente entre el 3.50 y 4%. Con respecto a los anuncios puntuales, tenemos sin duda la reinstauración de sanciones a Irán anunciadas el día de ayer a la 1 de la tarde, hora colombiana, 2 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Algunas implicaciones, además del tema petrolero, se ha conocido en el sector aeronáutico. Boeing, Airbus y ATR, una compañía estadounidense y dos europeas, tendrían problemas en apariencia para cumplir con sus órdenes de una aerolínea iraní por cerca de 200 unidades que había adquirido esta compañía. Para Boeing esto significaría un impacto de 17 billones menos en ventas en los próximos años. Por lo tanto, es interesante ver cómo continúa este tema de las sanciones, pues no solamente afectará a Irán, sino a algunas compañías que tenían negocios con este país. Y también algunas entidades financieras que tengan algún tipo de transacción con Irán tienen entre 90 y 180 días para cerrar completamente este tipo de operaciones. Con respecto a lo que es el Telecan, en apariencia ya los Estados Unidos recibió la contrapropuesta mexicana de no incrementar esta solicitud de normas de origen para obtener beneficio arancelario en el sector automotriz hasta el 75%, sino hasta el 70%. De todas maneras, recuerden que hay otros elementos adicionales que estaba solicitando el equipo negociador estadounidense que pueden también pues, hacer más difícil este proceso, esta última etapa del proceso de renegociación. En Brasil, como mencionábamos ayer, publicaciones de utilidades de Petrobras creciendo 57% en línea con lo que el mercado había anticipado. Sin embargo, el EBITDA solo aumentó 2% y la generación de caja descendió 2%, y esto en apariencia porque ya empezó Petrobras a pagar ese acuerdo alcanzado con inversionistas extranjeros por cerca de 3 billones de dólares. El ADR el día de ayer en los Estados Unidos descendió el 0.8%, mientras que el sector petrolero en este país, de acuerdo al Standard Poor's, se valorizaba exactamente el 0.8%. Petrobras aclaró posteriormente que mantenía ese plan de desinversiones de 11 billones de dólares para este año, con lo cual espera continuar ajustando o moderando sus niveles de apalancamiento de 5.2 a 4.2 veces EBITDA como lo hizo este año y espera que siga descendiendo. Esto se ve bien, sin embargo, en una comparación frente a otras compañías petroleras, por ejemplo, el tema de Ecopetrol, se ve que ese nivel de apalancamiento de Petrobras sigue siendo el más alto del mercado. Por lo tanto, pues es una tarea pendiente para los próximos años. En Argentina,
El anuncio de una línea de crédito directa con el Fondo Monetario Internacional por 30 billones de dólares calmó al mercado. Esta medida sí tiene potencial impacto de largo plazo al generar la expectativa de recursos adicionales en caso de ser necesario. Es muy diferente utilizar las reservas internacionales, quemar las reservas internacionales cuando el mercado en algún momento del tiempo no tiene confianza. Es mejor dejar este colchón y advertir que hay recursos adicionales en caso de que sea necesario para las obligaciones futuras, no para quemar en este momento con el mercado como tal. Esta medida ya la había implementado en algún momento Rusia, no con el crédito directo del Fondo Monetario Internacional, sino diciendo que ellos iban a guardar sus reservas internacionales simplemente para cubrir sus obligaciones de corto plazo y terminó siendo la medida de política adecuada. Nuevamente criticamos la decisión de incrementar la tasa de referencia a 40% y esperamos que en el corto plazo pueda ser reversada para reducir los impactos en la dinámica económica lo antes posible. El día de ayer se reunió el Banco Central, ratificó la medida del 40% en tasa de interés ante la tranquilidad, entre comillas, del mercado cambiario argentino. Y con respecto a Venezuela, el primer ministro de Curazao se mostró preocupado por la confiscación que pretende Conoco a los activos de PDVSA en la isla. La isla tiene una alta dependencia del turismo y el segundo mayor empleador es la refinadora que es propiedad de PDVSA. Por lo tanto, el primer ministro está muy preocupado que esta confiscación pueda generar una crisis económica. PDVSA ya en la noche del día lunes estaba dando órdenes a los tanqueros que no se aproximaran a ninguno de sus instalaciones en el Caribe. Recuerden que ya la semana pasada Bonaire y San Estaquio fueron confiscados por parte de Conoco, donde tiene ahora bajo control 4.8 millones de barriles. Si ustedes hacen la multiplicación, 5 millones de barriles por un precio de petróleo cercano a los 70 o 60 dólares, dependiendo de la canasta que tenga Venezuela, 60 por 5 millones de barriles, estamos hablando de 300 millones de dólares de un total de 2 billones que le otorgó el laudo arbitral a Conoco. Por lo tanto, continuamos viendo las implicaciones y esto ya estamos viendo que este cambio en la operatividad de PDVSA le está generando cuellos de botella en los mismos puertos venezolanos, lo cual es un problema adicional a lo que ya había estado experimentando esta compañía. Con relación a los mercados accionarios, hoy tenemos una dinámica relativamente tranquila con algunos sesgos alcistas. El sector petrolero sigue siendo el mejor. Mientras que Europa ha estado relativamente estancada durante la jornada con leves valorizaciones, el sector petrolero en Europa se ha valorizado 1.8%. En China se registró un leve descenso de su indicador, pero el sector petrolero se valorizó 0.8%. Y en Japón, que tuvo un descenso de su mercado accionario, el petrolero se mantuvo inamovible. Entonces continuamos con una muy buena dinámica hoy para las acciones de este sector y los futuros en Estados Unidos tienen un leve sesgo alcista. Ya pasando puntualmente con los futuros del Standard Poor's, vamos a ver cómo el día de ayer, incluso después de los pronunciamientos realizados por el presidente Trump y el anuncio de la salida de Estados Unidos del acuerdo de Irán, pues los futuros se mantuvieron casi estables, no digamos que se mantuvieron sobre ese nivel de los 2.650 puntos que ya hemos venido mostrando durante las últimas jornadas en medio de una tendencia relativamente negativa que pues ya fue anunciada durante lo que fue comienzos de marzo, pero pues que no se ha confirmado y digamos que no ha profundizado la caída, con lo cual se encuentra justo sobre ese nivel de entrada, sobre los 2.670 puntos, donde les recuerdo que el nivel de resistencia estaría sobre los 2.700, así que por el momento relativa calma en el mercado de acciones y vemos avances antes de la apertura de mercado leves con un avance positivo del 0.3%. En el mercado de divisas vamos a ver cómo el dólar a esta hora de la mañana pierde relativamente contra casi todas las monedas fuertes del G10 después de dos jornadas consecutivas de ganancias donde veíamos un dólar con aparente fuerza, pues ya se está debilitando un poco. Sin embargo, pues solamente el yen japonés es el que muestra un retroceso del 0.52% en las monedas fuertes del G10. Pasando con las monedas emergentes, vamos a ver que estas presentan variaciones mixtas, la lira turca con un avance del 1.33% y el peso colombiano también en el tercer lugar con un avance del 0.37%, oponiéndose un poco a esa relativa fuerza que traía el dólar durante las últimas jornadas. En lo que serán las monedas también de mercados emergentes y puntualmente lo que son las monedas
de Latinoamérica podríamos ver entonces que el peso argentino continúa esa dinámica negativa, pues ha aplicado un poco lo que ha sido la caída de las últimas jornadas después de la política agresiva que fue lanzada por el Banco Central y sin embargo, pues el anuncio del día de hoy por parte del presidente Macri y la intención de solicitar entonces la ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional podría generar un poco de aplanamiento o que se estabilice la pérdida frente al peso argentino. Y pasando a los materiales básicos, vemos que la mayoría de ellos se mantienen relativamente estables. El cobre subía el día de ayer más de un 1%, impulsado por unas expectativas de una mayor demanda para este trimestre. Esto principalmente dado por un efecto estacional y la caída en los inventarios que se acercan a un mínimo de los últimos 3 meses. Sin embargo, pues el curso que pueda tomar el pacto nuclear de Irán limita un poco el avance de casi todos los materiales básicos, pero pues vemos una dinámica relativamente estable también en todos ellos, donde sobresale pues lo que es el aumento puntual en las dos referencias de petróleo, tanto el WTI como el Brent, que avanzan más de un 2,3% respectivamente. En el mercado petrolero, la salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán obviamente presionó a los precios a nuevos máximos. De acuerdo a Morningstar, estima que la reinstauración de sanciones incrementará las exportaciones de petróleo de Estados Unidos de 2 a 2,5 millones de barriles, exactamente la afectación que tendría en la producción de Irán, que se ha calculado extraoficialmente en 500.000 barriles, no en 1,5 millones de barriles como estimábamos, porque como Europa no se ha unido a las sanciones, ellos están comprándole crudo a este país. Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, afirmó que evitará cualquier problema de suministro mundial. Música para los oídos de los saudíes, teniendo en cuenta su interés de vender el 5% de participación en Aramco en condiciones de altos precios del petróleo, de acuerdo a la historia reciente, y de unos flujos potenciales de ventas adicionales. Actualmente, Arabia produce cerca de 9,9 millones de barriles y tiene un potencial de incremento hasta 11,5 millones de barriles. Con respecto a la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, se dio a conocer que había ajustado a la baja su pronóstico de crecimiento de demanda del 2018 y 2019. 2018 solo 30.000 barriles menos, equivalente a un crecimiento frente al año anterior de 1,76 millones de barriles día. Y frente al 2019 sí redujo de manera importante esa expectativa de la demanda, 120.000 barriles día menos de demanda, con lo que el incremento del próximo año será de 1,73 millones de barriles. En la dinámica del petróleo, el día de ayer, antes de las esperadas declaraciones del presidente Trump, veíamos entonces que el petróleo retrocedía hasta los $68 el barril. Sin embargo, pues una vez se conoció la decisión y lo que han sido entonces las declaraciones y repercusiones después de esto, se recupera bastante el petróleo y ya otra vez estamos de cerca de ese reciente máximo cercano a los $70 el barril, que venía siendo consolidado también durante las últimas jornadas. Vemos que fue y se dio una explosión de volatilidad durante la jornada del día de ayer, pero inmediatamente el rebote al alza pues ya lo lleva incluso a pensar que ataque el nivel de los $71, que sería cercano a la próxima resistencia técnica que está también pues sobre los $72 el barril. Este movimiento pues obedece a la decisión de Irán y los demás países aliados de permanecer en el acuerdo y continuar con los recortes en la producción. En cuanto a los inventarios, el día de ayer API mostró pues estos inventarios no los oficiales mostraron una caída de 1,85 millones de barriles en el petróleo, siendo la caída más fuerte desde marzo, con lo cual el día de hoy, previo a lo que sería el reporte oficial que se conocerá a las 9:30 de la mañana y frente al cual los analistas esperan un aumento de 1 millón de barriles, pues esperaríamos entonces que el petróleo continúe en la senda positiva. Lo hemos observado en las últimas semanas, como a pesar de que los datos de inventario mostraban caídas o retrocesos, pues el petróleo sí ha mantenido entonces esta fortaleza y la tendencia positiva que lo lleva ya cercano a ese nivel de los $72 el barril. Los mercados de renta fija siguen presionados al alza. En este momento, tasas de tesoros a 10 años están en niveles del 3%, 3 puntos básicos por encima del nivel del cierre del día de ayer y 5 puntos básicos por encima de lo que teníamos al comienzo de esta semana.
Hoy tenemos colocación, como mencionábamos, de 25 billones de dólares a 10 años, donde pues el mercado tendrá el primer nivel de corte en este 3% de los últimos 7 años para una colocación a este plazo. Por lo tanto, aquí hay que continuar observando en esta dinámica. A pesar de esas sanciones a Irán, los inversionistas en teoría no están refugiándose en el tema de renta fija, teniendo en cuenta pues estas presiones de la mayor oferta de Estados Unidos y también sin duda de lo que ha venido ocurriendo con la Reserva Federal. Y en esta parte hay una amplia discusión al interior de la entidad, de acuerdo al presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, de cómo van a modificar el lenguaje para llegar ya al punto en que ellos tengan una política monetaria neutral. Por ahora sigue siendo expansiva, pero lo que quiere hacer la entidad es tratar de evitar esos impactos del año 2013, cuando Bernanke anunció de manera inesperada para el mercado el inicio del tapering en este país. Por lo tanto, acá veremos cómo van a ir modificando el lenguaje para el cierre de este año y ya estar posicionados en una política monetaria neutral, bajo el entendimiento que mayores impulsos no son necesarios para la economía estadounidense y quieren evitar, como mencionamos previamente, esos impactos fuertes. Por lo tanto, hoy tenemos en resumen mercado petrolero nuevamente presionado al alza, nuevos máximos, mercados accionarios relativamente tranquilos y presiones en mercados de renta fija en términos de tasas de interés. Reporte internacional damos entrada al informe Colombia, donde hay algunos anuncios de carácter corporativo interesantes. EPM podría darse viendo abocada en el corto plazo a posibles sanciones por lo que ha sido el llenado de su embalse de Hidroituango y los problemas que han tenido en uno de los túneles del río Cauca. Por lo tanto, acá hay que hacer seguimiento a este emisor que es considerado en términos locales con la máxima calificación AAA. Por otro lado, en términos de calificación, Fitch Ratings afirmó la máxima calificación para concesionaria de Occidente. Estos bonos que tienen vencimiento en el año 2020 podrían ser prepagados de acuerdo a la condición de la emisión en septiembre del 2019. Los fondos de pensiones, bueno, antes de hablar de los fondos de pensiones, nos queda pendiente la noticia de ratificación de calificación de Grupo Argos en Colombia, calificación AA más perspectiva estable. La próxima semana conoceremos el documento de BRC Inversos, donde estaba contenido las razones por las cuales se mantuvieron esta calificación. Y entrando al tema de flujos accionarios, que lo teníamos visto desde la semana pasada, pero ante las noticias tal vez más relevantes de corto plazo, como habían sido las publicaciones de resultados de Ecopetrol, el dato de inflación en Colombia, pues lo decidimos posponer hasta la jornada de hoy. Como ustedes pueden ver, los inversionistas extranjeros que vienen directamente al mercado local llevan 3 meses consecutivos de ventas de acciones. Sin embargo, en cierta medida, algunos han preferido ver cómo la posición neta de extranjeros, incluyendo el impacto del programa de ADRs, es decir, lo que se está comprando internacionalmente o las acciones que se llevan directamente al mercado internacional a través de este programa. Pues bien, si nosotros hiciéramos el neteo, en vez de hacer ventas netas de extranjeros sobre emisores colombianos, lo que tenemos es una compra neta como tal cercana a los 171.000 millones de pesos. Es decir, extranjeros vendieron en mercados locales 111.000, pero compraron en los internacionales 282.000 millones aproximadamente y con eso tuvieron una compra neta como tal. Los fondos de pensiones también nos han llamado la atención, están moderando de manera importante ese ritmo de compras que presentaron entre el 2016 y 2017, ya este año 2018, exceptuando el mes de pues tenemos, digamos, en cierta medida como una dinámica no tan positiva. Solamente el mes de marzo, el mes pasado, hubo unas compras interesantes. El resto de meses fueron relativamente planos, básicamente haciendo una recomposición de sus portafolios. Y frente a esta composición de portafolios, queremos destacar de manera puntual los siguientes hechos. Por un lado, las AFPs aumentaron su exposición a cementos Argos, entre la preferencial y la ordinaria son cerca de 81.000 millones de pesos. Grupo Sura también recibió un flujo de inversión por parte de las AFPs que adquirieron la ordinaria, vendieron un poco la preferencial. En total, incrementaron la exposición neta en cerca de 62.000 millones de pesos. También los fondos de pensiones adquirieron unidades de la ICOLCAP, vendieron las de la Chicolcel en netos en los ETF en Colombia, incrementaron su exposición en casi 50.000 millones, más exactamente 48.000. Entre las ventas se destacan el tercer mes consecutivo de liquidaciones en Ecopetrol, a pesar de que la acción se ha visto respaldada por esas sorpresas en el mercado petrolero del que tanto hemos hablado, pues bien, los fondos de pensiones desde el punto de vista estructural en apariencia han decidido que no hay suficiente valor o que hay que aprovechar estos niveles de liquidación y también liquidaron una posición importante en acciones de Grupo Aval.
Por su parte, los extranjeros tuvieron unos movimientos muy interesantes. Todo el sector financiero colombiano fue sujeto a compras por parte de estos inversionistas. El primero de ellos en consolidado Bancolombia, total 57.000 millones de pesos. Aquí se suman Bancolombia ordinaria y preferencial. También da vivienda 52.000 millones de pesos y Aval cerca de 45.000 millones de pesos. Hacen falta cerca de 1.000 millones en este cuadro adquiridos en Aval ordinaria. Entonces los extranjeros le están apostando a la recuperación de la economía colombiana. También llamativo fue la adquisición en acciones de Cemex. Los extranjeros habían sido vendedores netos por varios meses de este emisor y ya en el último mes, en teoría, en apariencia, por esos bajos niveles o bajos precios de este emisor, puede estar generando ya atracción para este tipo de inversionista institucional. Las ventas más destacadas han sido un poco contradictorias en nuestro concepto, importantes ventas en Grupo Sura, y también en Cementos Argos, en Cementos Argos tanto la preferencial como la ordinaria. En suma, ustedes observan ahí 152.000 millones de ventas netas durante el mes anterior. Y en temas de pues de Grupo Sura, las ventas fueron cercanas a los 123.000 millones. Hubo algunas pequeñas compras en la preferencia que mitigaron un poco esas ventas importantes en la ordinaria. Estas ventas de extranjeros fueron, como ustedes pueden ver, recibidas parcialmente o absorbidas parcialmente por los fondos de pensiones, pero obviamente es un tema llamativo teniendo en cuenta esa mala dinámica que ha tenido la acción durante las últimas semanas. Pasando con el índice Colcap, vamos a ver cómo veíamos una primera señal de posible agotamiento que veníamos monitoreando durante las últimas jornadas y ya ha sido confirmada por parte de nuestro indicador técnico con lo que fue el ataque a ese nivel de los 1550. Sin embargo, pues se debe esperar confirmación con lo que sería la consolidación por debajo de esta tercera banda sobre los 1545 puntos y ahí sí estaríamos entrando en una nueva tendencia negativa para lo que sería la dinámica de las acciones en el mercado local. Para el día de ayer teníamos programados los resultados de Bancolombia, pero estos fueron reprogramados para el martes 15 de mayo también a cierre de mercado y la teleconferencia que se llevará a cabo el día posterior a las 8 de la mañana. Hoy tendremos entonces los resultados de ISA a cierre de mercado y también la teleconferencia que tendremos el día de mañana. Y les recuerdo, para mañana, el día jueves, tendremos programados los resultados de Avianca y el viernes los resultados de Cementos Arcos. Ya pasando con las noticias corporativas y el análisis a su vez de estas acciones, respecto a ISA, el día de ayer la UBME adjudicó el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una parte de la subestación de Sogamoso en el departamento de Santander. Este proyecto entrará en operación el 30 de noviembre del 2019 con una inversión estimada de 15.6 millones de dólares, de los cuales ISA pues plantean que recibirá ingresos anuales por hasta 1 millón de dólares. Su filial Intercolombia estará encargada de la ejecución, pero pues les recuerdo que como está dentro de los planes, estos entrarían solamente a afectar o lo que sería beneficiar los resultados referentes al cuarto trimestre del 2019 e incluso pues ya con mayor medida lo que serían los resultados del 2020. Y también respecto a ISA, el día de ayer Fitch Ratings firmó la calificación en AAA a los bonos de hasta 4.3 billones de pesos que fueron emitidos por parte de la compañía y en F1 más a los papeles comerciales también por hasta 200.000 millones, todos estos que forman parte del reciente programa de emisión y colocación de valores por parte de la compañía. Las calificaciones reflejan el perfil de bajo riesgo que considera Fitch tiene ISA en una compañía que principalmente está enfocada en la transmisión de energía y este pues siendo un modelo regulado con lo cual puede darse una proyección mucho más estable de los ingresos a largo plazo, pues genera entonces que este perfil sea bastante tranquilo en el corto plazo. Desde la parte técnica lo que estamos viendo es que nuestro indicador marcó una primera señal de cambio de tendencia en lo que fue finales de abril y ya comienzos de mayo. Esta ha sido relativamente confirmada durante las últimas jornadas, pero vemos cierta estabilidad por debajo de ese nivel de los 14.000 pesos. Los 14.000 pesos se ha convertido como un soporte y resistencia en varias ocasiones en el corto plazo
con lo cual el día de hoy pues estamos esperando lo que serían los resultados financieros que pueden darle algo de recuperación o incluso un rebote al alza, dado que la perspectiva usual para estos resultados y particularmente los de este trimestre pues sigue siendo positiva, donde podríamos seguir observando lo que es un aumento en los márgenes operacionales para la compañía y las recientes adjudicaciones de varios proyectos que entraron en operación y que siguen en construcción y que podrían entonces también beneficiar altamente los ingresos para el primer trimestre del año. Y pasando con noticias relacionadas con Avianca, Standard Poor's el día de ayer publicó un informe sobre el sector de aerolíneas en América Latina, donde respecto a Avianca señaló que esta mantiene una posición bastante fuerte en Colombia, con una cuota de mercado de aproximadamente el 54%. Con relación a la alianza estratégica con United Airlines, creen que esta, pues, una vez se dé, le permitirá a Avianca mejorar su modelo de negocio al aumentar las rutas y frecuencias al mismo tiempo que fortalecerá entonces la posición competitiva y la presencia que tiene en Estados Unidos. Al hablar de los resultados financieros del cierre de año, Standard Poor's reconoce que el paro de pilotos afectó las operaciones y los márgenes de rentabilidad, pero le sorprendió la capacidad de la aerolínea por mitigar el efecto y controlar entonces lo que sería, digamos que todos los efectos negativos que tuvo el paro de pilotos durante finales del año anterior. Desde la parte técnica también estamos observando una señal de cambio de tendencia, la cual también hemos visto que se ha estabilizado sobre ese nivel de los 2.800 pesos, no ha atacado con éxito y no, digamos que no ha profundizado la caída de ese nivel de los 2.800, por lo cual pues los niveles claves que deberíamos estar monitoreando son los 2.600, que sería el probable precio objetivo sirvió como soporte en lo que fue noviembre del 2017 y la resistencia que estaría primero en el nivel de los 3.000 pesos y ya un poco más arriba cercano al nivel de los 3.200 pesos. Pasando con el peso colombiano, el día de ayer tuvo una de las mejores jornadas, se mantuvo por encima del nivel de apertura que observábamos cercano a los 2.876 pesos, donde pues ya vemos también que se mantiene esta tendencia positiva, ya está por encima de las tres bandas del indicador, con lo cual se confirma totalmente el movimiento al alza que podría llevarlo a la siguiente resistencia dada por el nivel Fibonacci cercano a los 2.900 pesos. En el mercado intradiario, monitorear muy de cerca niveles de los 2.830, 2.800 y posteriormente el soporte que estaría sobre los 2.775 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos también muestran una primera señal de cambio de tendencia al alza en términos de tasa, lo que veíamos ayer como era un ataque y consolidación por encima del nivel del 6%, ya a esta hora de la mañana también vemos una apertura por encima de este nivel que terminaría entonces con una valorización de más de 2 meses para los test de la parte larga de la curva y que podría llevarlos de nuevo a ese nivel de congestión cercano al 6,10 e incluso si se mantiene, digamos que con fuerza este movimiento, se podrían acercar al 6,20. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.